Durante un evento público que rápidamente fue considerado histórico, Barack Obama dejó a Donald Trump completamente descubierto ante la mirada mundial con un gesto simbólico que se viralizó en cuestión de horas. Fue un momento inesperado, lleno de significado. El expresidente afroamericano, con su habitual porte y serenidad, dejó sin palabras al empresario republicano y a su esposa Melania, quien estaba a su lado. La imagen de ambos intentando ocultar su incomodidad en silencio desató una verdadera tormenta política. Todo comenzó con una provocación sutil relacionada con un libro. Obama comentó con ironía: "Es un libro bastante interesante, bastante extenso. Tiene 701 páginas. Me pregunto si lo hicieron tan largo solo para asegurarse de que Trump nunca llegue a leerlo". Dirigiéndose al público, soltó la frase con una sonrisa mordaz. A su lado, el presentador y comediante Jimmy Kimmel no perdió la oportunidad y añadió: "De hecho, ni siquiera necesitarían tantas páginas para lograr eso". Lo que siguió no fue simplemente una broma, fue un golpe certero, calculado, que atacó directamente el ego de Trump. Obama y Kimmel protagonizaron lo que muchos ya consideran la crítica del siglo. En una confrontación que parecía un duelo entre maestros de la palabra, consiguieron algo casi imposible: dejaron a Trump sin respuesta. El hombre que suele presumir de ser el más inteligente en cualquier sala, quedó repentinamente en completo silencio. Sin embargo, Obama no se limitó a la sátira. Fue más allá y tocó temas serios, como la integridad de las elecciones en Estados Unidos y el riesgo de políticas basadas en prejuicios. "Lo que nunca habíamos visto antes", declaró, "era a alguien cuestionando la voluntad popular, la legitimidad del proceso electoral o menospreciando a mujeres y ciudadanos musulmanes". Con tono firme, Obama enfatizó: "No importa cuál sea tu ideología política, hay una responsabilidad clara en la manera en que uno se comporta y se presenta. Ser ciudadano en una democracia es la tarea más importante". Al estrechar la mano de ese hombre, la sensación fue completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Sus brazos eran firmes como el acero. Después de tantos años saludando a políticos con apretones flojos, casi gelatinosos, eso destacaba claramente. Era como tocar algo sólido, una clara muestra de confianza. Pero solo la fuerza física no basta. La realidad exige más que apariencia, requiere acciones concretas. No es suficiente declarar apoyo a una causa, muchas veces se necesitan sacrificios reales. Barack Obama, siempre sereno y en control, desmontó la imagen de Donald Trump con pocas palabras. Sin sudar ni elevar la voz, estaba completamente cómodo. Con una sonrisa sutil e irónica, casi un accesorio, reveló la verdad con elegancia. No necesitó alzar el tono ni recurrir a ataques bajos. Simplemente presentó los hechos, uno tras otro, con precisión y estilo. Trump, acostumbrado a la adulación y obediencia incondicional, encontró a alguien que no se sometía a su ego o fama. Obama simplemente no lo permitiría. "Algunos dicen que Donald Trump envió cheques durante la pandemia", dijo Obama. "Pero no, él no lo hizo". Mirando directamente al público, continuó: "Sé que muchos han escuchado esa historia, pero entiendan, fue Joe Biden quien envió esos cheques, así como yo lo hice durante la gran recesión con ayuda económica. ¿La diferencia? Nosotros no pusimos nuestros nombres en ellos. Porque no se trataba de inflar egos o ganar puntos políticos. Era para ayudar a la gente". Obama fue claro: el presidente debe ser un guardián de la democracia, alguien que ponga al país por encima de su propio orgullo. Que defienda los ideales por los que tantos americanos lucharon, fueron encarcelados e incluso murieron. Reveló que conoció personalmente a los dos candidatos a la presidencia. Nunca esperó que su sucesor continuara su visión política, pero al menos deseaba que Donald Trump tomara en serio el cargo, sintiera el peso de la responsabilidad y respetara la democracia. Sin embargo, en 4 años, Trump no mostró interés en esforzarse, construir puentes o usar su gran poder para beneficiar al pueblo estadounidense, solo a sí mismo y sus aliados. Para Trump, la presidencia fue solo otro reality show, una plataforma para saciar su sed de atención. No evolucionó en el cargo porque, según Obama, simplemente no puede. Esa limitación tuvo graves consecuencias. Este documental tiene como objetivo mostrar precisamente eso. Aunque los escándalos de Trump son ampliamente difundidos, muchos aún lo ven como un salvador económico.
pero los hechos cuentan otra historia. Trump heredó una economía en crecimiento, construida por Obama. Se aprovechó de ella y luego la hundió. Prometió revitalizar la manufactura estadounidense, pero quien realmente impulsó ese sector fue Joe Biden. Un ejemplo es la inversión de $3.000 millones de Microsoft en Racine, Wisconsin, la misma ciudad donde Trump, precisamente por ello, es fundamental ir más allá de las simples palabras y enfocarse en los hechos concretos. La esencia de un liderazgo no reside en la retórica, sino en los datos y en el cumplimiento, o falta de él, de las promesas realizadas. Este documental invita a cuestionar qué define realmente a un líder, sus discursos o sus resultados. Su forma de actuar o el efecto tangible que genera en la vida cotidiana de las personas. La respuesta, como siempre, se encuentra en las evidencias. Durante la administración del expresidente Donald Trump, las expectativas de un crecimiento económico rápido, impulsado por recortes fiscales, nunca se cumplieron. A pesar de las grandes promesas, los déficits presupuestarios crecieron y se mantuvieron elevados incluso durante el mandato de Joe Biden. Asimismo, los aranceles y acuerdos comerciales que se implementaron no lograron recuperar los puestos de trabajo industriales que Trump aseguraba traerían de vuelta. Mientras tanto, ciertos influenciadores de la derecha, que han ganado popularidad entre jóvenes votantes conservadores, repiten estos argumentos en entrevistas y podcasts. Incluso en conversaciones con periodistas como Don Lemon. En esos espacios, defienden que la economía durante la pandemia bajo Trump no puede ser criticada, aunque la gestión de la crisis sanitaria fue ampliamente considerada un fracaso. Desde un inicio, el entonces presidente subestimó la gravedad del COVID-19. Afirmó que el virus desaparecería por sí solo, lo calificó como plaga china y se opuso a las recomendaciones de los expertos sobre las cuarentenas. Insistió en la reapertura de las escuelas y llegó a sugerir, con aparente seriedad, la idea de inyectar desinfectante. Promovió, sin respaldo científico, medicamentos como la hidroxicloroquina, lo que generó mucha desinformación. Y aunque las vacunas empezaron a desarrollarse, sus discursos se mantuvieron ambiguos y politizados. Aseguró que el virus estaba desapareciendo y que la vacuna no era necesaria, a pesar de la evidencia en contra. La pandemia provocó una pérdida histórica de empleos, pero ni Trump ni sus seguidores aceptan responsabilidad alguna. Sin embargo, se jactaron del bajo precio de la gasolina, que llegó a caer a $1,87 el galón, sin mencionar que esto se debió a la caída de la demanda causada por la reducción del tráfico vehicular. La lógica del mercado explica esa baja. Aún así, Trump afirmaba, "Yo hice que el precio de la gasolina bajara", como si fuera consecuencia directa de sus políticas. Mientras negaba la gravedad de la crisis, Trump reclamaba méritos por la baja inflación de aquel periodo, ignorando las causas reales y el contexto pandémico. Sus seguidores, por su parte, culpan a Joe Biden por la inflación posterior, pese a que la pandemia afectó a todas las economías globales. Un tema que muchos evitan es la recuperación. Todos los indicadores económicos, incluyendo empleo, desempleo, salarios y Producto Interno Bruto, han alcanzado niveles históricos. En 2017, Trump prometió que sus recortes fiscales impulsarían el crecimiento del PIB estadounidense a un 3% anual. Más adelante, aseguró que ese porcentaje podría llegar al 4% o incluso al 6%. Sin embargo, la realidad fue otra. El Producto Interno Bruto, que mide el valor total de bienes y servicios producidos en Estados Unidos, experimentó una fuerte caída en 2020 bajo la administración Trump, principalmente debido a la pandemia. Aún así, en los 4 años siguientes, la economía mostró una recuperación notable. Estados Unidos registró el crecimiento más sólido entre las naciones del G7. Si nos centramos únicamente en el periodo presidido por Biden, se observa una tendencia positiva y constante. Nada de esto estaba garantizado. Superar una pandemia global exige planificación, estrategia y estabilidad. Incluso dejando fuera los efectos de la pandemia, el crecimiento promedio anual del PIB ajustado por inflación durante el gobierno Trump fue solo de 2,67%. Las palabras no coincidieron con los números. Este es el retrato de un país que enfrentó crisis, campañas electorales y procesos de reconstrucción. Una historia en la que los hechos y las declaraciones chocan, evidenciando que gobernar requiere más que promesas, demanda responsabilidad. Al analizar los datos con detalle, emerge la verdad.
Si incluimos la recesión causada por la pandemia, el crecimiento promedio del PIB durante el mandato Trump se reduce a un débil 1,45%. En comparación, durante el segundo mandato de Barack Obama, el crecimiento fue del 2,33%. Bajo la administración de Joe Biden, ya supera el 3,4%. Contrario a las reiteradas predicciones de Trump sobre el colapso económico, la realidad mostró lo contrario. La economía, ya sea medida por el crecimiento del PIB o por el comportamiento bursátil, se encuentra claramente en mejor estado. En todos los sentidos. Entonces surge la duda, ¿qué aportó Donald Trump realmente al ciudadano promedio estadounidense? Trump suele presentarse como un exitoso hombre de negocios. Y en parte es cierto. Pero hay que tener en cuenta algo fundamental. Hay numerosos empresarios que alcanzan el éxito genuino sin dejar tras de sí demandas legales, trabajadores impagos o clientes defraudados. Es creíble pensar que alguien que durante 7 décadas mostró poco respeto por la clase trabajadora de repente se transforme en su defensor. En este contexto aparece Jimmy Kimmel, con su humor punzante y su capacidad singular para convertir la crítica en un espectáculo. Cuando Kimmel decidió hablar de Trump, no escatimó sarcasmo. Cada chiste era un golpe directo. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Kimmel mantenía su estilo afilado. Si no tienes éxito en los negocios, siempre puedes intentar ganar una elección. Ese tipo de humor punzante es lo que hace que sus críticas queden grabadas en la memoria. La supuesta riqueza de Trump, o mejor dicho, la fortuna que él mismo asegura poseer, ha sido uno de sus temas recurrentes. Pero, siendo honestos, la manera en que define el éxito financiero resulta bastante extraña. En una ocasión, tras un incendio devastador a comienzos de año, Trump apareció 5 días después asegurando haber activado una válvula imaginaria que liberó millones de galones de agua a cientos de kilómetros. Según él, eso merecía gratitud. Al menos por eso. Mientras Trump tejía estas historias, la realidad era contundente. Wall Street vivía un día caótico, con el Dow Jones cayendo, el S&P 500 desplomándose e incluso el precio de la cocaína en alza. El índice S&P 500 había perdido más del 10% desde el jueves anterior, causando miles de millones en pérdidas para las carteras y fondos de retiro estadounidenses. Sin embargo, curiosamente, Trump no parecía preocupado por el dinero. No en el sentido convencional. Su interés parecía estar en cosas más importantes, como el amor, lo que eso signifique en su particular visión. Barack Obama, con su tono calmado y calculador, nunca se dejó convencer por la historia de Trump. En una crítica sutil pero punzante, señaló que la noción de victoria de Trump tenía poco que ver con estrategias empresariales y más con su habilidad para quebrar casinos y colocar su nombre en cualquier producto vendible. No necesitaba gritar esta crítica. Era un comentario silencioso que golpeaba más fuerte que cualquier ataque directo. El imperio de Trump siempre estuvo más ligado a la creación de una imagen que a la generación de verdadera riqueza. ¿La falla? Su obsesión por la apariencia era tan grande que no se daba cuenta de cómo todo lo que tocaba terminaba en desastre. Un verdadero rey Midas invertido, en vez de convertir todo en oro, lo transformaba en caos. Por supuesto, no podemos pasar por alto el ascensor dorado, los campos de golf, los hoteles y la constante exhibición de su nombre en todo lo que pudiera añadir glamour. Todo diseñado para alimentar la fantasía de un magnate, aunque carecía de sustancia detrás del brillo. Esta es la verdadera imagen, un hombre cuya reputación se basó en exageraciones, marketing y ostentación. Un imperio fachada sostenido por narrativas más que por resultados. Con su característico humor agudo, Obama no necesitaba ser explícito, bastaba con dejar que el historial de Trump hablara por sí solo. El mensaje era claro y directo. Detrás de la imagen televisiva que mostraba, Trump fracasaba en la realidad que ocurría tras bambalinas. La figura del empresario exitoso existía únicamente para las cámaras. En realidad, representaba al típico hombre de negocios en quiebra que solo sobrevive fingiendo tener control y conocimiento. El momento en que Kimmel intervino fue absolutamente oportuno. Esa noche fue desastrosa para muchos, para las mujeres, para los niños, para los inmigrantes que trabajan duro y mantienen en marcha a la nación. Fue una noche terrible para la ciencia, el periodismo, la justicia, la libertad de expresión y la salud pública. Un golpe devastador para los pobres, la clase media y los ancianos que dependen de la seguridad social.
También fue una mala noche para los aliados de Estados Unidos, como Ucrania. Obama recordó a la audiencia que toda la carrera política de Trump se había construido sobre esa imagen de presentador televisivo, por más absurda que fuera. Un hombre incapaz de manejar un programa o un negocio, ahora estaba al frente del país. Una verdadera paradoja, o, como sugirió Obama, una gran burla. Y fue en ese tono que se dio paso a la mejor parte. Trump, quien solía lanzar insultos con facilidad, de repente se quedó sin palabras. Allí estaba, en la Casa Blanca, con la mandíbula caída, mirando a Obama como si éste acabara de abrir una caja fuerte llena de verdades incómodas. El mismo hombre que solía llamar perdedores a otros o acusar a la prensa de noticias falsas, ahora era reducido a un espectador humillado. Era como ver a un niño intentando jugar ajedrez contra maestros experimentados. Ninguna frase como "soy un genio estable" podría salvarlo. A su lado estaba Melania, silenciosa. Pero su expresión lo decía todo. Si las miradas pudieran matar, Obama y Kimmel ya estarían muertos. Ella permanecía sentada, rígida, impenetrable, pero sus ojos gritaban. Gritaban que estaba completamente harta de todo aquello. Ningún maquillaje, peinado o prenda de diseñador podía esconder la tormenta de desprecio que emanaba de su mirada. Ninguna marca de moda en el mundo podría salvar ese desastre de relaciones públicas. Finalmente, Obama concluyó con un recordatorio. El plan de Trump era repetir lo que había hecho la vez anterior, reducir impuestos drásticamente para multimillonarios y grandes corporaciones. Y aunque muchos lo olviden, la buena economía que Trump aprovechó no fue obra suya. Era mi economía, afirmó Obama. Entregué 75 meses consecutivos de crecimiento en empleo. Pasé 8 años reparando el daño causado por los republicanos. Así que, para quienes tienen mala memoria, eso fue todo. Trump no hizo nada. Esa fue una de esas noches en Washington que prometían espectáculo. Una velada marcada por la pomposidad, la formalidad y la atención exagerada que tanto fascina a Donald Trump. Se preparaba para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, un evento poco común en televisión, pero que con Trump parecía volverse rutina. Cada vez que él hablaba, parecía que el mundo se detenía. Y, por supuesto, cada vez que hablaba, parecía necesario vaciar el botiquín para encontrar algo que calmara el dolor. Como era de esperar, su discurso comenzó con retraso. Algunos decían que esperaban a que la última capa de maquillaje se secara en su rostro. Pero, como siempre, las críticas llegaron rápido, y, ¿sabes qué? Para Fox News, lo hizo espectacular. Frases en inglés más o menos comprensibles, enlazadas con cierta coherencia, sin ningún escándalo visible en vivo. Una verdadera obra maestra, según ellos. Pero el silencio, ese sí fue ensordecedor. Trump, conocido por construir su fama a través de declaraciones ruidosas, una confianza exagerada y un ego desbordante, no logró generar ninguna reacción significativa aquella noche. En el ambiente se sentía algo diferente. Barack Obama junto al comediante Jimmy Kimmel lograron algo que muchos consideraban imposible: colocaron a Trump en su sitio. La imagen hablaba por sí misma. Por un lado, Obama, calmado y sereno, compartiendo su sabiduría con la tranquilidad que otorgan 8 años en la Casa Blanca. Por otro lado, Kimmel, implacable, con un humor cortante como una navaja, desmontando egos con precisión quirúrgica. Ambos juntos desarmaron a Trump. El hombre acostumbrado a hablar en voz alta y a presumir no encontró cómo responder. Lo más notable fue la expresión en su rostro. No exhibía la típica arrogancia de el rey del mundo. Más bien parecía desconcertado, como un niño travieso que acaba de ser reprendido frente a toda la clase, comprendiendo que esta vez no había escapatoria. Trump, quien en el pasado se había jactado de poder disparar a alguien en la Quinta Avenida y aún así mantener el apoyo de sus seguidores, de repente se mostraba como un ciervo paralizado bajo las luces de un coche. Para rematar, Obama ironizó sobre la polémica del certificado de nacimiento, declarando: "El estado de Hawái publicó mi certificado oficial de nacimiento en formato completo. Espero que eso aclare todas las dudas. Pero si aún quedan preguntas, esta noche, por primera vez, mostraré mi video oficial de nacimiento". Por supuesto, todo era una broma. Pero no para los analistas de Fox News, que reaccionaron como si fuera real.
Fue la quinta vez que Trump se dirigió al Congreso, pero esta vez el sargento de armas lo presentó de una forma poco convencional. Señor presidente, miembros del Congreso, por favor reciban al señor Pañal Doni, hombre boom Mussolini, capitán Espuelas de Hueso, Mar Alardo, el notorio PG, general Pum en los pantalones, el cubo de Putin. Su flatulencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Jelly Belly Trump. Sí, fue divertido. Pero también triste. La familia Trump estaba presente. Eric, su hijo, observaba callado. Melania, su esposa, mantenía el rostro impasible. Sus ojos entrecerrados seguían cada palabra que pronunciaban Obama y Kimmel. ¿Qué podía decir ella para defenderlo en ese instante? Absolutamente nada. Para un hombre que siempre se pintó como el gran ganador, aquello fue un duro golpe. Obama y Kimmel no tuvieron que alzar la voz ni atacar directamente. Solo debieron presentarse, decir la verdad con inteligencia y humor, y dejar que sus palabras hicieran efecto. Trump pudo haberse sentido invulnerable, pero esa noche, Obama y Kimmel demostraron que incluso los más ruidosos pueden ser silenciados cuando se enfrentan con la combinación correcta de valentía, ironía y sinceridad. ¿Y Melania? Ella permaneció sentada, siendo testigo silencioso de uno de los momentos más crudos y, al mismo tiempo, brillantes de la comedia política contemporánea.